Hola, hola amigos y amigas de Fuerte y Claro. Tenemos que arrancar con la que es la noticia del día. Nos ha agarrado así, no desprevenidos porque veníamos siguiendo lo que venía sucediendo en el Congreso, pero nos hemos tenido que conectar de urgencia para transmitir lo que está sucediendo en tiempo real. El presidente interino José Gerí acaba de ser censurado por el Congreso. Esto en su calidad de congresista que al no haber una presidenta en funciones, luego de que se vacara a Dina Boluarte, implicaba que Geri estaba ejerciendo como presidente interino. Luego de enfrentar esta vacancia, entonces, nuevamente, el Perú va a ver un relevo. Nos enfrentamos a una nueva elección presidencial. No va a ser elección porque no va a ser democrática, pero nos vamos por nuestro octavo presidente en una década. Noticia de último minuto. Señor, señora, amigo, amiga, por si usted estaba regresando del almuercito en el trabajo, estaba caminando, estaba en el transporte público y recién se está conectando a las redes sociales, José Gerí acaba de ser censurado por el Congreso. Nos vamos a ir directamente con nuestra URPI de la República, que está en las instalaciones del Congreso, Melisa Landa, quien nos tiene información de último minuto sobre lo que está sucediendo y cómo se va a desarrollar la jornada ahora que máximo mañana el Congreso tendría que estar eligiendo a un nuevo presidente de mesa y con ello un nuevo presidente interino. ¿Estamos enlazados con Melissa? Así es, Manuela, ¿me escuchas? Pues, muy buenas tardes. Melissa, te escuchamos. Cuéntanos, me imagino, un ambiente muy revoloteado con todo lo que está sucediendo en este momento. Así es, Manuela, nos encontramos en la zona de desamparados de Palacio de Gobierno en estos momentos. Tan solo hace aproximadamente ya 20 minutos fue que se vio la salida de un vehículo que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, resguardado por un vehículo también que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Y esto se presume que salió el premier Ernesto Álvarez Miranda tras haber ingresado a Palacio muy temprano, aproximadamente a eso de las 11 de la mañana. Esta salida evidentemente se da tras justamente reconocerse el resultado por parte del Congreso de la República, en donde se dio la censura hacia el presidente, que ya no es actualmente José Geri. Me imagino, Melissa, que vas a tener en los pasillos en los próximos minutos a los congresistas que vayan saliendo, porque ahora empieza una serie de jugadas políticas. Tienen hasta las 6 de la tarde las bancadas para presentar a sus candidatos para presidir la mesa directiva del Congreso, ¿verdad? Así es, estamos acá en la expectativa, estamos a la espera. No veo mayor movimiento tras lo que te estoy mencionando ahora último, así que estamos a toda la espera. Bien, Melissa, vamos a estar igual súper conectados contigo. Por favor, cualquier cosa de último minuto nos vas comentando y nosotros regresamos a set porque queremos explicar un poco sobre lo que va a suceder ahora a partir de esta decisión que ha tomado el Congreso. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos minutos con respecto al puesto presidencial? Ahora, hasta las 6 de la tarde, las bancadas tienen la oportunidad de presentar a sus candidatos, candidatas, y por eso le decía a Melissa que empieza un juego de elección, ¿no? De a ver quién utiliza el poder político para poder obtener el cargo. Porque no implica solamente una persona que va a liderar la mesa directiva del Congreso, sino que bajo la misma figura va a ser quien va a presidir el Perú por un periodo corto de alrededor de 4 o 5 meses. Tenemos conectado ya en la línea a Eduardo Dargent, quien es politólogo, para que nos pueda explicar un poco sobre todo esto que estamos viviendo nuevamente, que se siente como un déjà vu, pero para poder entender qué es lo que le sigue al Perú. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por la... Me reía porque ¿qué vas a explicar, no? Esto es un desastre. Sí, o sea, ahora lo vemos con un poco de humor, creo yo, porque los peruanos hemos desarrollado esta habilidad de río para no llorar, pero claro, internacionalmente nos ven con mucho asombro cuando el titular viene a ser que estamos teniendo nuestro octavo presidente en un periodo corto de una década
Y bueno, nuevamente vemos lo volátil que es la figura presidencial y cómo va cambiando, ¿no? No sé si podrías explicarle un poco a la audiencia cómo es que ha sido este proceso bajo lo que se permite en el Congreso, ¿no? ¿Por qué es que ha sido censurado y no vacado? Eh, Creo que es un proceso largo en el cual se ha debilitado la figura presidencial y el Congreso ha ganado mucha fuerza. Un proceso que, si bien ha habido algunas reformas constitucionales, ha sido más en la interpretación de diversos artículos, ¿no? La última, que es esta idea, comencemos por decir que debería ser absolutamente excepcional en un país con dos vicepresidentes, ¿no? O sea, Sí. debería ser excepcional que el presidente del Congreso asuma la presidencia si alguna crisis, pero ya nos hemos acostumbrado, ha pasado dos veces en los últimos periodos presidenciales. Nos quedamos sin vicepresidentes, asumió el presidente del Congreso. Y se ha construido esta interpretación de que quien asume es solo el presidente del Congreso. Y hay constitucionalistas que lo defienden a favor, en contra, pero yo quería hacer la reflexión un poco más politológica, ¿no? ¿Qué futuro tiene un presidente que asume y que va a tener que conducir elecciones normalmente, ¿no? Porque hasta ahora siempre ha llegado al final del periodo, si le dices que los que están en el Congreso, esas bancadas que están participando en elecciones, son que los que lo pueden sacar y poner, ¿no? Entonces, creo que hay una mirada bien problemática a todo ese capítulo de relaciones ejecutivo-legislativo y las responsabilidades de cada uno, que ojalá en el futuro se establezca con mayor responsabilidad y lamentablemente en otros países la interpretación es razonable, pero acá ya hemos roto, pues cualquier interpretación razonable tiene que ser pues bien mascadito para que no vaya a haber interpretaciones raras, ¿no? Recordemos, Manuel, hace muy poco tiempo se asumía que la vacancia tenía que ser por una causa muy poderosa. Había quienes decían, no, ni siquiera, no, está pensado para situaciones en que se pierde la razón o algo así, la incapacidad moral, ¿no? Luego fue, bueno, sí, para casos muy graves, pero de enorme gravedad que tienen que probarse. Y ahora último, a Dina Boluarte, por la cual no tengo ninguna simpatía, pero la sacaron rapidísimo, ¿no? Sin ni siquiera escucharla, y la cambiaron, ¿no? Entonces, eso es bien problemático. Y más problemático si tienes bancadas predatorias como las que tenemos hoy día, que están buscando pequeños intereses, que no piensan en el mediano plazo y que, a pesar de su poder, porque controlan mucho poder, viven aterrorizadas de la opinión pública, ¿no? Actúan rápidamente por su conveniencia. Entonces, Geri se la buscó bien sacado, pero pensemos en lo que estamos construyendo como sistema de gobierno, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Digamos, ahorita es evidente que existen una serie de razones válidas o de indicios, ¿no? Que implican casos de posible corrupción, tráfico de influencia, etcétera. Pero sí nos lleva a pensar al futuro, porque Gerí ya fue. Gerí era alguien transitorio, lo sacaron, se lo buscó, como tú dijiste, pero nos queda ver qué va a pasar con nuestra democracia a futuro en un país en el que vacar a una figura presidencial se ha convertido en la norma y no la excepción. Una Y figura que, que se utiliza tan antojadizamente. y que te lleva a situaciones que no solo son las que vemos políticamente, sino también más de fondo. Ejecutivos capturados por congresos que se están amenazando en vacarte. Te extraen rentas, te piden ministerios, te piden legislación, te demandan. Si no tienes un presidente o una presidenta con una bancada lo suficientemente fuerte para oponerse, lo que estamos viendo es una degradación total, no solo de la política, sino también del Estado. Claro, y Y esto creo que es lo que hemos visto en estos años. tiene que ver con que estamos hace ya un tiempo en un régimen parlamentario, es decir, el Congreso tiene demasiado poder sobre lo que Yo, pueda pasar con la figura presidencial. Es un régimen que diría, no, pues sigue siendo presidencialista por sus formas y su contenido, pero que cada vez más tiene un enorme poder en el Congreso y ahora con la creación de esta bicameralidad con un Senado, la va a tener más. Yo personalmente creo que la cuestión de confianza era una locura, estaba redactada de una manera que se pudo haber utilizado en forma muy autoritaria, ¿no? Un presidente que dice, quiero que me des esto o si no consideraré que no me has dado la confianza. Pero eso no quita que era un mecanismo de contrapeso que ha sido eliminado. Al ser eliminado, el Congreso ganó más poder. Además, no es solamente lo constitucional, es un Congreso que nombra
personas de muy bajo nivel académico en el Tribunal Constitucional, muchos de ellos vinculados a los partidos. Otro contrapeso menos. No, no estoy hablando ni siquiera de constitucionalismo democrático. Estoy hablando simplemente de nombrar personas que son subordinadas. No te van Correcto. a controlar a nadie. La Defensoría del Pueblo, otro subordinado. Entonces tienes un Congreso que ha destruido un sistema de pesos, contrapesos, que ha subordinado al Ejecutivo, ha doblegado al MEF. Y por supuesto, todos podemos pensar en parlamentarismos que mejoren el sistema, ¿no? O sea, un Congreso que fiscalice más, que se preocupe de la política pública, podemos imaginar, pero este Congreso no es eso. Este Congreso lo que ha hecho es acrecentar su poder sobre el Ejecutivo para destruir el sistema institucional de gobierno y también el Estado. Ha ido horadando el Estado, tomando decisiones, ahora que además el tribunal dejó en ambigüedad si es que el Congreso tiene capacidad de gasto presupuestario, porque dice, no en lo inmediato, pero sí a futuro, están tomando decisiones que el Ejecutivo por miedo no se opone. Pasar personal a un régimen laboral estatal con estabilidad. Por supuesto, sería bueno hacerlo, pero no de la manera que lo están haciendo, que más bien parece selección de beneficios y Claro. protección de sectores que tienen interesado en proteger, en busca de votos además, ¿no? Entonces, creo que el problema es mucho más grande, y la única forma para comenzar a romperlo es ojalá que entren bancadas con una proyección de mediano plazo de diferentes ideologías, eso, pero que por lo menos con ciertos consensos en que un Congreso de estas características es completamente destructivo. Ahora, para modificar los límites de la figura de la vacancia, ¿se tendría que proponer una modificación constitucional? Por supuesto, tendrías que hacer, yo diría más una precisión constitucional. De repente, si fuéramos más razonables en esta disputa política, se habrían logrado ciertos consensos razonables de interpretación. Creo sí también que la evidencia muestra que hay casos en los cuales, lamentablemente, el presidente tiene que irse, ¿no? Y que el antejuicio es un procedimiento muy lento, inadecuado. Entonces, sería Sí. interesante estudiar algunas figuras como la muerte cruzada, por ejemplo, ¿no? O formas en las cuales, si el Congreso quiere sacar al presidente, nos vamos a elecciones generales. Eh, Eso. nada es perfecto, ojo, ¿ah? Esto no se arregla por cambiar reglas. Esa es una gran mentira que algunos abogados, algunos politólogos van repitiendo y que dicen las reglas ayudan. Yo creo que eso es Pero una... tiene que ver también con los eh, jugadores y cómo ellos deciden exacto, los jugadores tienen que este, tener la capacidad, comprometerse. porque además es una gran mentira porque aquellos... personajes dentro del Congreso, generalmente se libran de responsabilidad diciendo, vamos a estudiar cómo mejorar el sistema, cuando en realidad saben que el problema son ellos. Entonces, no es solamente de repente adoptar algunas reglas que sean mejores, yo creo que en este caso, por ejemplo, queda claro que hay que buscar un mecanismo para sacar presidentes que no se pueden sostener, a la par que tenga consecuencias para que no se produzcan abusos parlamentarios. La última que escuché fue un artículo de Natalia Primo señalando que si digamos, si hubiesen vacado presidente, si hubiese entrado el presidente, el último vicepresidente ha sido también sacado, que lo que correspondería es una elección solo para presidentes y no para Congreso. Podemos Mm. interpretar la Constitución así, pero ¿qué representa en este mundo de fragmentación, de bancadas predatorias, dejar creer que vas a poder elegir un presidente sin bancada? ¿No? O sea, es imposible. Entonces, estamos llegando ya a niveles de absurdo de argumentación constitucional que de repente se sostienen en el texto, pero no en la realidad que nos toca vivir y que no tiene ninguna posibilidad de dar gobernabilidad al país, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que comenzar a pensar es, primero, en la próxima elección, ojalá elegir dos, tres bancadas que le pongan límites al interior del propio Congreso y ojalá lancen un debate sobre cómo mejorar estos artículos, porque no solamente ganan los radicales, los polarizadores, los políticos de conveniencia directa, sino todos aquellos que viven del caos del Ejecutivo y que le extraen y le extraen y le extraen rentas. Eso está menos en los reflectores, pero ha sido durísimo en estos años. Han Quería, debilitado un montón de zonas del Estado. quería hacerte una pregunta. Sé que estás corto de tiempo, te agradecemos mucho haber encontrado un espacio en medio de esta crisis que ha sucedido para conversar con nosotros, pero hay algo que me llama mucho la atención y es el hecho de que Fuerza Popular, después de largo tiempo, deja de ser quien decide
sobre el futuro un poco del país, en este caso del Congreso, el gobierno, ¿no? Fue la única bancada, aparte de Somos Perú, que dijo yo no voy a respaldar y sin embargo sus 20 votos no fueron suficientes. El resto de bancadas, quizás por cálculo político frente a las elecciones, decidieron apoyar esta vez pese a que no les convenía. Creo que hay, primero que nadie cree este argumento de somos la fuerza de la estabilidad y los comunistas, caviares, son los que quieren, si han sido la principal fuerza de inestabilidad, de destrucción de institucionalidad a través desde el Congreso del 2016, ¿no? La forma en que votaron a Jaime Saavedra, por ejemplo, demuestra cómo es su concepción de gobierno y que todavía además algunos congresistas, ex congresistas lo repiten con orgullo. Entonces, ese argumento de somos la fuerza de estabilidad, yo creo que es no se sostiene. Pero sí creo que hay un grupo de peruanos que no quería que saquen a Gerí. No porque le tengan ningún aprecio. La encuesta te mostraba, ¿cree que es corrupto? Todos. ¿No? ¿Cree que ha abusado del cargo? Todos. Pero, ¿quiere que salga? No. Entonces creo que están apuntando a ese sector, ¿no? Como una forma además de distinguirse de Rafael López Aliaga en un momento en que Fuerza Popular está muy abajo en las encuestas y tiene un gran tapón que le impide crecer, que es López Aliaga, ¿no? Entonces, me imagino fue un cálculo, no más allá de las convicciones, eso no podemos entrar en la cabeza de la gente, pero creo que también hubo un poco de cálculo, ¿no? Ser aquellos que venden estabilidad y que no van a ser como López Aliaga, que más bien está haciendo lo contrario, está jugando más a un presidente que rompe los moldes de derecha, que ataca a las posiciones empresariales, como una forma de bajar y llegar a diferentes sectores de voto, ¿no? Creo que al Fujimorismo lo que pasa es que esa estrategia le llega tarde, como digo, ya tiene fama de inestabilidad, ¿no? Los que crean Claro. inestabilidad, ¿no? Un poco tarde de decir que no juegas el juego después de que en los últimos partidos en todos has tenido la misma postura. Y Eduardo, has te pedido agradezco. censurar y has pedido también, no nos olvidemos, decirle a Francisco Sagasti que no podía entregar la banda porque era un simple encargado de la presidencia y de pronto ahora comienzas a construir interpretaciones para que lo que procede es la vacancia. Se ve demasiadas las costuras, ¿no? Y creo que es parte también de la desesperación electoral, ¿no? Este peligro de estar muy cerca a no pasar la valla todavía, ¿no? Eduardo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Vamos a, sin duda, necesitar un poco más de la lucidez de los politólogos, de los astrólogos, de los psicólogos, de todo lo que podamos obtener en lo que nos espera a los peruanos en los próximos meses, aunque sea para llegar a puerto seguro a las próximas elecciones. No, muchas gracias por la invitación y gracias. Gracias, ha sido Eduardo Dargent.